Ustedes en Canal 26 reciben toda la información al minuto de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, pero no está de más en el fin de semana tomarnos un minutito para repasar cuáles fueron las noticias más importantes de los últimos 7 días. Mi nombre es Martín Campos Huitzel y arrancamos con estos temas. Repasamos los últimos sucesos de la semana a través de los grandes titulares de esta crisis de los migrantes en la frontera entre la Unión Europea y Bielorrusia. Ahí estamos viendo imágenes de intentos más pequeños pero numerosos de ingresos ilegales hacia Polonia y arrestos consecuentes. Ya hace una semana, el 14 de noviembre, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, urgía a la OTAN a tomar pasos concretos para la crisis de la frontera. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, a esta alianza, le pidió asistencia 2 días antes de los graves incidentes del martes. Ese mismo día se hablaba de que la Unión Europea preparaba un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia, ¿no? La Rusia blanca, también se la denomina la última dictadura de Europa, cuyo líder Lukashenko parece haber entrado en una estrategia de retaliación desde que Europa apoyó las protestas que los bielorrusos habían hecho en contra de su régimen autoritario en mayo de 2020. El lunes 15 entraban en vigor las sanciones y ahora compartimos con ustedes imágenes del martes 16, esas terribles imágenes de un fuerte intento de ingreso ilegal a la frontera polaca desde Bielorrusia, en la que resultó sorprendente que los migrantes contaran con pinzas para cortar alambre de púas y hasta granadas para arrojar a las fuerzas polacas. Esas granadas resultaron a través de investigaciones de periodistas libres bielorrusos que el modelo de granada que tenían los migrantes, ahora vamos a ver específicamente una foto de un migrante sosteniendo una de las granadas. Ahora justo estamos viendo ahí las pinzas que utilizaban, que uno dice, ¿cómo consiguieron los migrantes esas pinzas para cortar alambre de púas? Parecía en ese momento que sí, que se las había dado el ejército bielorruso, y ahora lo que llamó mucho la atención es esta foto, ¿no? Esa granada la empezaron a investigar, también con los restos de las granadas que había del lado polaco posterior a estos lanzamientos. Y justamente concluyeron periodistas libres bielorrusos que ese modelo de granada que tenían los migrantes se correspondía con uno de fabricación checa que fue comprado en el año 2020 por el régimen de Lukashenko, el bielorruso, para enfrentar protestas contra su gobierno, que ya lleva 27 años ese gobierno. Pasamos ahora a ver lo que pasó el miércoles 17 y el jueves 18. Ahí comenzaron sutiles movimientos de tropas de la OTAN hacia esa frontera polaca, mientras ya se habían registrado intentos de ingreso ilegal por las fronteras de Lituania y de Letonia también. Ahí vemos a el primer ministro alemán junto al polaco, los ministros del interior de cada uno de estos países, porque Alemania anunció ahí en Varsovia que no iba a permitir el ingreso de migrantes. Esto es un fuerte apoyo a Polonia. Ucrania denunciaba que Rusia, mientras tanto, seguía acrecentando su presencia en la frontera que ellos comparten hasta los 100.000 militares. Esto en una semana en la que también se conoció que el país de Putin había probado armas espaciales contra un satélite que generaron basura espacial que puso en peligro a los astronautas de la Estación Espacial Internacional, haciendo que el Pentágono encendiera todas sus alertas. Pasamos a ver imágenes ahora de Irak, de migrantes que ya comenzaron su retorno hacia Bielorrusia después de esas imágenes impresionantes que habíamos visto de la frontera polaca-bielorrusa. Bueno, empezaron a querer volver a sus países de origen, alejarse de esta situación tan convulsa. Unos 1.000 migrantes habrían realizado este proceso en los últimos días de volver a sus países de origen, principalmente Irak, por eso compartimos con ustedes imágenes de este país, pero son unos 5.000 los que todavía estarían en el oeste de Bielorrusia. Esto lo contó Lukashenko en una entrevista y ahora seguimos hablando de eso. Porque el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, 27 años lleva en el poder, se lo llama el último dictador de Europa, y dio una entrevista a un medio occidental, estamos hablando de la BBC, una entrevista, bastante polémica por distintos motivos, dicen que fue demasiado suave, pero dejó muchas frases que ahí estamos repasando. Puede que mis tropas hayan ayudado a migrantes a cruzar ilegalmente. Dijo que es muy posible que las fuerzas militares bielorrusas ayudaron a los migrantes a cruzar la frontera entre su país
y Polonia. Sin embargo, el líder bielorruso negó que su país los invitara a los migrantes. Otra frase que dejó: si los migrantes siguen llegando, no los voy a parar. Su destino no es mi país, es el de ustedes. Esta semana, aerolíneas de países como Irak, Emiratos Árabes Unidos y Turquía habían cancelado sus vuelos a Minsk para que no llegaran más migrantes tras los sucesos del martes. Y por temor, además, estas aerolíneas tenían miedo a sanciones europeas. Pero el presidente lituano, Gitanas Nausėda, dijo que los migrantes continuaban llegando, ahora vía Moscú, la capital rusa. El presidente bielorruso, Lukashenko, a quien estamos viendo en imágenes, indicó que no hay más gente acampando junto a la frontera donde se vieron los fuertes enfrentamientos del martes, que todos los migrantes él los llevó a instalaciones cercanas y que serían unas 5.000 personas las que quieren cruzar todavía esa frontera con Polonia, que también es la frontera con la Unión Europea y con la Alianza Atlántica, con la OTAN. Sigue siendo tema en Europa la crisis energética, está faltando energía, en particular en España, donde también se conoció un índice de inflación importante, 4,5% más se pagan las cosas que antes de la pandemia. Bueno, están buscando alternativas para no quedarse sin electricidad, sobre todo en el invierno que viene. La energía solar aparece como una opción, lo vemos en este informe. En una brillante y fría mañana en un pequeño pueblo al este de Madrid, Esther Banales se paró frente a su casa mientras los técnicos escalaban el techo para colocar 16 paneles solares brillantes que espera que reduzcan sus facturas de energía en más de 1/3. Un número creciente de personas está buscando sistemas domésticos de energía solar para evitar los precios de la energía que se han disparado a medida que la demanda de gas para alimentar las recuperaciones pospandémicas chocó con suministros más escasos de lo habitual. Principalmente intentar reducir el consumo de luz, ¿vale? También soy consciente de que teóricamente pues, esto ayuda al medio ambiente y bueno, pues es algo que me parece importante. La demanda está en auge en varios países europeos, según Otovo, la empresa con sede en Noruega que organizó esta instalación. Pues a raíz un poco de que empezó las subidas eléctricas, ya lo llevaba pensando un año, pero como los precios me parecían todavía muy caros, pues no me decidí. Pero ya una vez que vemos cómo va subiendo los recibos de luz, también te van contando en principio que a ver si vamos a tener problemas de suministros, etcétera, pues decidí que era el momento. Las facturas de energía han aumentado casi un 12% de media en España desde 2018 y con una tarifa muy utilizada, fueron un 50% más altas en las 2 primeras semanas de noviembre que en el mismo periodo del año pasado, según asociaciones de consumidores. Sin embargo, los equipos no son baratos, cuestan cerca de 7.600 euros. Los que se animan al cambio esperan recuperarlo pronto. Patria o muerte es el histórico lema de la Revolución Cubana, que fue puesto en duda en estos días justamente a partir de esas manifestaciones que se esperaban para el lunes en esa isla. Patria y vida era el lema de esas manifestaciones y el principal organizador de una de estas plataformas que impulsaban esa manifestación contra el régimen tuvo que huir debido a amenazas, tuvo que viajar a España, Cuba lo dejó viajar y desde allí hizo bastantes declaraciones, vamos a verlas. El disidente cubano Junior García se encuentra en Madrid. El impulsor de la protesta en la isla calificó de dictadura al gobierno de su país. Yo creo que la relación con Cuba, la relación personal que cada uno tenga con Cuba, tiene que madurar. Porque en este caso ese matrimonio entre gobierno y pueblo se ha convertido en un matrimonio fallido, donde el régimen se comporta como un marido abusivo con su propio pueblo. Al principio de la revolución había una frase dicha por el propio Fidel Castro que era: la revolución no se convertirá en Saturno, no va a devorar a sus hijos. Lamentablemente no fue así.
La revolución no solo devoró a sus hijos, ahora mismo está devorando a sus nietos. Yo entiendo lo complejo que es el caso cubano, entiendo lo polémica que resulta Cuba, entiendo que muchas veces hay una especie de relación romántica, casi infantil, con relación a lo que Cuba puede significar en la mente de muchas personas. Pero yo creo que es tiempo de madurar la visión que todos tenemos sobre un país donde ya no solo es que no haya una democracia como la conocemos, es que hay una dictadura y es que muchos pensamos que hay una tiranía brutal, como pocas veces se ha visto. En su primera aparición pública, tras llegar con su esposa a la capital española, García dijo que el gobierno de la isla caribeña le había permitido salir para que no se convierta en un símbolo de protestas y que las autoridades le habían cortado todas sus comunicaciones antes de su partida. Empezó una persecución feroz. En mi caso, voy a hablar ahora a modo personal, no solo me cortaron el internet, también me cortaron el teléfono de la casa, me cortaron cualquier vía de acceso de comunicación, le cortaron el teléfono a mi esposa, a mi suegra, a mi suegro, a mi cuñado, a cualquier persona que tuviera cerca para que no pudiéramos comunicarnos. Luego utilizaron a la fiscalía para hacernos una amenaza directa. La fiscalía me llamó y también llamó a otros líderes en otras provincias y nos dijo que íbamos a ir a la cárcel por una serie de delitos que seguramente iba a llevar 2 décadas de condena. El líder de la protesta cubana se convirtió en una figura central en el movimiento disidente cubano luego de las protestas de julio que atrajeron a miles a las calles para manifestarse contra la escasez de productos básicos, las restricciones a las libertades civiles y el manejo de la pandemia del coronavirus. Y volvemos ahora a estas latitudes porque este domingo en Chile se van a celebrar elecciones, unas elecciones que se polarizaron bastante. Por un lado tenemos en la derecha a José Antonio Kast, quien parece que es el favorito en las encuestas, y en segundo lugar en las encuestas se encuentra Gabriel Boric. Vamos a ver cómo está viniendo este tema de las elecciones en el país trasandino. José Antonio Kast aspira a la presidencia de Chile. Muchos lo comparan con el presidente brasileño Jair Bolsonaro o el expresidente estadounidense Donald Trump. En las últimas semanas ha experimentado un rápido aumento en las encuestas de opinión y ahora es el favorito en las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo 21 de noviembre. Todos los analistas, todos los líderes políticos y todas las encuestas se han equivocado y no sabemos cuántos se pueden llegar a equivocar en lo que viene. Para nosotros el primer desafío es pasar a segunda vuelta y ahí es otro escenario distinto porque ya son confrontaciones con 2 líneas políticas. ¿Es algo distinto enfrentar a Boric que a Jasna Proboste? Sí, es un poco distinto porque Jasna Proboste apunta más a una centroizquierda y Gabriel Boric representa a la izquierda radical, integrando plenamente al Partido Comunista. Abogado de 55 años, católico y padre de 9 hijos, habla en voz baja y desarmadora, incluso cuando promete un enfoque duro sobre el crimen y un Estado racionalizado. Ha elogiado el legado económico del exdictador Augusto Pinochet. Claramente, dígame usted, si la dictadura como usted las conoce entregan el poder a la democracia y se hace una transición a la democracia y se respeta. Eso es lo que no hacen en los otros países. En Chile se hizo. Hay una situación que claramente marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que frente a elecciones democráticas se hicieron las elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Kast, el candidato del Frente Social Cristiano, se ha convertido en un abanderado de la derecha sin complejos en Chile, que se ha endurecido en respuesta al ascenso de la izquierda política progresista tras las protestas callejeras furiosas y a veces violentas en 2019. Que yo no comparta la ley de matrimonio civil y la adopción por parejas homosexuales. Eso es un tema de convicciones que yo he aclarado, yo no voy a avanzar en ese tipo de leyes y es el Parlamento el que tiene que resolver, de acuerdo a las mayorías que existan, si quieren avanzar en ese tipo de leyes. Nosotros tenemos aquí un problema grave de terrorismo que se junta con
carteles de narcotráfico, que se junta con organizaciones delictuales que se dedican al robo de madera. O sea, tenemos muchas situaciones en paralelo. Y claro, tenemos una frontera en común que tenemos que controlar. Nosotros somos partidarios de un control fronterizo importante para terminar con el tráfico de armas, el tráfico de personas, pero nuestro primer deber es enfrentar el tema del terrorismo a nivel nacional. Para sus críticos, Kast es un retroceso de la era de la brutal dictadura bajo Pinochet en las décadas de 1970 y 1980, que si bien estableció gran parte del exitoso modelo económico de Chile, creó una gran brecha entre una pequeña élite rica y la mayoría de los chilenos. Podemos tener algunas políticas públicas en común, por ejemplo el combate a la delincuencia, al narcotráfico que se ha hecho en Brasil, o las políticas públicas de baja de impuestos, en Estados Unidos, pero claramente cada uno responde a la realidad de su propio país. Por lo tanto, en general yo no me hago cargo cuando tratan de compararme con otros liderazgos políticos. Las encuestas de opinión sugieren que Kast está ligeramente por delante de su principal rival, el ex líder estudiantil Gabriel Boric, de 35 años. El resultado más probable es una votación dividida con una segunda vuelta en diciembre. Y justo con motivo de estas elecciones que se van a desarrollar en la República de Chile este domingo, vamos a conocer al otro candidato. Recién vimos a José Antonio Kast, él va primero en las encuestas, es de derecha un poquito radicalizada y también de izquierda un poquito radicalizada, parece que es Gabriel Boric, vamos a conocerlo. El ex líder de las protestas en Chile, Gabriel Boric, busca enterrar la realidad neoliberal de su país en las próximas elecciones presidenciales, el próximo domingo 21 de noviembre. Que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba, compañeros y compañeras. No le tengan miedo a la juventud para cambiar este país. Porque también bebemos de la experiencia de quienes lucharon antes que nosotros. El ex estudiante de abogacía de 35 años, que encabeza una coalición izquierdista del Frente Amplio y el Partido Comunista, tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente del país rico en cobre. Boric, quien sería el presidente más joven de la historia de Chile, está luchando contra el candidato de extrema derecha de 55 años, José Antonio Kast, y las encuestas de opinión sugieren que los dos polos opuestos podrían establecerse para una segunda vuelta en diciembre. Avancemos de la mano para construir un país que sea más justo, que pueda entregar una educación de calidad sin importar cuánta plata hay en la billetera, que disminuyamos las listas de espera y que no haya una salud para ricos y para pobres, que tengamos pensiones dignas, sin AFP, en donde las regiones decidan su propio futuro, en donde respetemos a todas y todos en cualquiera de sus formas de amor. Con la promesa de terminar con los desequilibrios, Boric espera que los chilenos confíen en él para construir juntos un país mejor.